Hola a todos. Para el siguiente ejemplo tenemos una columna con fechas para el año 2022. Tenemos una columna con el mes que corresponde con cada fecha y tenemos una columna con cantidad vendida en cada fecha. Si nosotros creamos una tabla dinámica para resumir por meses, una segmentación de datos y un gráfico de líneas con marcadores, al seleccionar un mes va a aparecer un punto que representa el mes seleccionado. Para verlo mejor vamos a hacerlo con una celda dentro de la tabla, vamos a ir a la pestaña Insertar, vamos a hacer clic en Tabla Dinámica, la vamos a colocar pues hojas de cálculo existente y la vamos a poner por ejemplo aquí y vamos a aceptar. Nos vamos a traer mesa fila, cantidad a valores. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es insertar primero vamos a darle formato a estos números. Entonces con una celda seleccionando un valor, botón alternativo de ratón, vamos a formato de número, se abre la ventana formato de celda, en categoría seleccionamos moneda, dejamos 2 decimales y aceptamos. Ahora vamos a la pestaña analizar tabla dinámica, teniendo una celda dentro de la tabla seleccionada y vamos a insertar una segmentación de datos y marcamos la casilla mes y aceptamos. Bien, la vamos a colocar por ejemplo aquí. Ahora, con una celda dentro del modelo, vamos a ir a la pestaña Insertar, dentro de Gráfico, vamos a desplegar gráfico de línea y vamos a elegir líneas con marcadores, ¿no? Y aquí es lo que quiero mostrar. Si yo selecciono Abril, pues me aparece el puntito de Abril, que está bien, ¿verdad? Pues esto es correcto. Lo que pasa es que el ejercicio va a consistir en que si yo selecciono abril, se tiene que graficar de enero a abril. Si selecciono julio, se tiene que graficar de enero a julio. Y si selecciono enero o quito los filtros, se tienen que graficar todos los meses. Ocurre que los cálculos que necesitamos no podemos actuar sobre la tabla dinámica. Además, este gráfico, si vamos a la pestaña Análisis diseño, y hacemos clic en seleccionar datos, vemos que está bloqueado, no podemos editar ni crear. Por lo cual, este gráfico nosotros no lo vamos a usar y nosotros sí vamos a usar la tabla dinámica y el mes. Y aparte, tenemos que realizar los cálculos para que se grafiquen, por ejemplo, si selecciono mayo, de enero a mayo. Por lo cual, esta tabla la vamos a quitar. Esta segmentación también porque lo vamos a hacer en una hoja nueva. Entonces, de nuevo, con una celda dentro del modelo, vamos a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica y en este caso si dejamos nueva hoja de cálculo. Vamos a aceptar, nos volvemos a traer mesa fila, cantidad a valores, hacemos clic en una celda de valores, botón alternativo de ratón, formato de número, moneda y aceptamos. Bien, ahora vamos a insertar la segmentación de datos. Nos vamos a analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos, marcamos mes y aceptamos. La podemos poner donde nosotros queramos y vamos a seleccionar un mes. Y aquí tenemos el total para dicho mes. Bien, entonces debemos de crear una tabla de 2 columnas. La primera columna contendrá el número de mes y la segunda contendrá el nombre del mes. Para ello voy a usar la función apilar h stop en inglés. Lo vamos a hacer por ejemplo aquí o aquí abajo. Vamos a poner apilar h como argumento matriz 1. Yo voy a usar la función secuencia para crear una lista de números del 1 al 12, por lo cual solamente voy a usar el argumento filas. Entonces vamos a poner, pero mira, antes de nada vamos a darle un poquito más de zoom y después si eso lo vamos quitando el zoom. Vamos a poner a pilar H como matriz 1, vamos a crear una secuencia de 12 números, punto y coma, y como matriz 1 nos vamos a traer los valores únicos de la tabla de ventas, abrimos un corchete, mes. Cerramos corchete, cerramos paréntesis y aceptamos. Me falta un paréntesis de cierre, que es el paréntesis de cierre de la función apilar H, pero bueno, me lo va a poner él. Y ya tenemos número de mes, nombre de mes, número de mes, nombre de mes. Bien. Entonces la segmentación de datos, voy a quitarle zoom, ¿vale? También esto lo podríamos haber traído un poquito más para acá y después lo movemos.
Entonces la segmentación de datos vemos que tenemos seleccionado abril. Bien, entonces lo siguiente va a ser con la función coincidir, donde como lo vamos a hacer por ejemplo aquí, donde como argumento coincidir, como argumento valor buscado es el mes que aparece en la tabla dinámica, donde lo debe de buscar es en esta matriz desbordada, pero en la segunda columna, lo cual tenemos que usar la función índice. La matriz seleccionamos G2, operador de rango derramado, omitimos el argumento número de fila porque solamente nos tenemos que traer la segunda columna y como número de columna ponemos 2. Cerramos paréntesis de índice y como tipo de coincidencia ponemos exacto. Cerramos paréntesis, aceptamos y vemos que nos devuelve 4. Nos está diciendo que el mes de abril aquí, en esta matriz, se encuentra en la posición 4. Bien. Ahora con la función secuencia vamos a crear una matriz desbordada, pero aquí vamos a poner después del signo igual la función secuencia, esa no es. Bien. Donde como argumento filas es el resultado de la función coincidir y solamente necesitamos ese. Vamos a cerrar paréntesis de secuencia, vamos a aceptar y podemos ver que tenemos una matriz desbordada desde el número 1 al 4. Si selecciono julio, podemos ver que tenemos una matriz desbordada desde el número 1 al 7. Bien. Entonces ya tenemos los números de meses de los que tenemos que recuperar el nombre del mes. Entonces esto lo vamos a hacer con la función buscar x. Entonces vamos a hacer un doble clic por ejemplo, vamos a poner la función buscar x como valor buscado es el resultado de la función coincidir junto con secuencia, punto y coma, como argumento matriz buscada, lo tiene que buscar en la primera columna de la matriz desbordada, lo cual tenemos que volver a usar índice, seleccionamos operador de rango derramado, omitimos número de fila, número de columna sería la 1, y como matriz de vuelta, pues nos tiene que devolver de la misma matriz desbordada, en este caso la columna 2. Omitimos número de fila como columna 2, cerramos índice, cerramos buscar X y vamos a aceptar. Y podemos ver que tenemos los meses desde enero hasta el que hemos seleccionado. Si elegimos agosto, de enero a agosto. Si selecciono marzo, de enero a marzo. Bien. Lo siguiente es calcular el total para los meses obtenidos. Para ello vamos a usar la función sumar sí conjunto, aunque también podríamos usar la función sumar sí, porque solamente tenemos un criterio. La diferencia en la sintaxis es que sumar sí conjunto, el argumento rango de suma es el primer argumento y la función sumar sí, el argumento rango de suma es el último argumento. Entonces yo, aunque tenga que usar un solo criterio, estoy acostumbrado a usar siempre sumar sí conjunto. Pues vamos a poner nuestra celda. Vamos a poner la función sumar sí conjunto. Como rango de suma va a ser la columna cantidad de la tabla ventas. Cerramos corchete, punto y coma. Como rango de criterios 1 va a ser la columna mes de la tabla ventas. Punto y coma. Y como criterio 1 pues va a ser esta matriz desbordada. Operador de rango derramado, cerramos paréntesis, aceptamos y ya tenemos el total para estos 3 meses. Si elijo junio, pues tengo el total para los 3 meses. Vale, hasta aquí estamos bien, pero ¿qué pasa si yo elijo enero o borro el filtro? Que me siga apareciendo solamente enero. No me aparece, en este caso me debería de aparecer todos los meses, ¿verdad? Bien, entonces esto lo podemos arreglar con el condicional sí. Yo puedo preguntar que si el valor que hay aquí o el valor que hay aquí es igual a enero, entonces que me devuelva los valores únicos de la columna mes. En caso contrario, pues que deje esta expresión. Vamos a hacerlo. Después del signo igual ponemos sí. Yo le digo que si el valor de esta celda es igual, entre comillas doble, a enero, pues que me traiga los valores únicos de la columna mes de la tabla ventas. En caso contrario, pues que ejecute, se ha comido la función buscar x, creo, ¿verdad? Cerramos únicos, punto y coma, y ponemos la función buscar x que se la ha comido. Y cerramos paréntesis del condicional así.
Ahora solamente tenemos que aceptar y podemos ver cómo ahora tenemos todos los meses. Elijo mayo, perdón, aquí abril, tengo abril, agosto, pero si elijo enero o me voy a abril y quito el filtro, pues ya tengo todos los meses. Esto ahora sí lo vamos a echar un poquito más para acá, para que no estorbe, ¿no? Estos serían los meses, estos serían los totales. Ahora nos toca graficar. Bien, si queremos graficar y que el gráfico sea dinámico, tenemos que usar nombres de rangos. Entonces vamos a crear un nombre de rango que va a ser, por ejemplo, el primer nombre de rango va a ser para los meses. Entonces, para ello vamos a ir a la pestaña Fórmulas y hacemos clic dentro de nombres definidos en asignar nombres. Le voy a poner, por ejemplo, nombre, guión bajo meses, en la ventana nombre, y en la ventana se refiere mira, ya tenía la celda aquí, ya la tengo seleccionada. Lo único que me falta poner es el operador de rango derramado. Vamos a aceptar, me dice que el nombre ya existe. Bueno, pues vamos a ponerle nombres meses. Volvemos a añadir el operador de rango derramado y volvemos a aceptar. Si yo me vengo aquí y compruebo y pongo nombres meses y acepto, podemos ver que nos devuelve los nombres de los meses. Ahora tenemos que crear otro nombre de rango que serán totales meses. Podemos asignar nombre, vamos a poner totales guión bajo meses. Y vamos a seleccionar la celda E3 y le añadimos al operador de rango derramado. Y vamos a aceptar. Igual que antes, si yo pongo totales meses y acepto, yo tengo los totales. Ahora, en una celda en blanco, vamos a la pestaña de insertar y vamos a desplegar gráfico de línea y elegimos el gráfico de línea con marcadores. Lo vamos a poner un poquito más grande. Bien, cuando tenemos el gráfico seleccionado, se habilita la pestaña diseño de gráfico y formato. Nosotros dentro de diseño de gráfico vamos a hacer clic en seleccionar datos. En entradas de leyenda serie vamos a hacer clic en agregar. Tenemos que agregar qué valores tenemos que graficar. Para poner un nombre de rango dentro de un gráfico, tenemos que poner el nombre del libro junto con su extensión, el signo de exclamación y ahora el nombre de rango. Este libro, como aún no lo he guardado, se llama libro 1. Pues borramos, ponemos libro 1 punto la extensión XLSX, exclamación, y ahora voy a pulsar F3, se abre la ventana con todos los nombres de rango y el de nosotros es nombres meses. Aceptamos y vamos a aceptar. Me dice que la referencia no es válida, vamos a ver por qué no es válida. Libro 1, ¿verdad? Está bien, ¿tú sabes por qué no es válida? Porque este libro aún no lo he guardado, no tiene nombre, entonces no reconoce la palabra libro 1. Lo vamos a cancelar, vamos a archivo, lo vamos a guardar como, vamos a ir a examinar, lo voy a guardar en el escritorio como pruebas en minúscula, guardamos, hacemos clic en sí y volvemos a seleccionar datos, volvemos a agregar y volvemos a poner en este caso pruebas XLSX, signo de exclamación, F3, nombre meses y vamos a aceptar. Nombre meses no es, ¿verdad? Es totales meses. Porque son los datos a graficar. Aceptamos y ya tenemos los datos a graficar. Esto es dinámico. Si yo me vengo aquí y digo abril, podemos ver cómo se grafica hasta abril. Pero me falta aquí poner también los nombres de los meses de forma dinámica. Entonces vamos a seleccionar el gráfico, vamos a seleccionar datos, en este caso en etiqueta del eje horizontal hacemos clic en editar y igual que antes vamos a poner igual, vamos a poner pruebas, punto XLSX, exclamación, F3 y elegimos totales meses. No, es que me equivoco, perdón. No son totales meses, ¿verdad? ¿Por qué no me deja?
Bueno, vamos a cancelar, volvemos, vamos a poner pruebas, punto xlsx, exclamación, F3 y es nombres meses. Aceptamos y aceptamos, ya lo tenemos. Entonces ahora si yo elijo julio, pues podemos ver cómo se grafica de enero a julio, agosto, de enero a agosto. Y ahora voy a quitar el filtro y vemos cómo se grafica todo, inclusive si elijo solamente enero, se sigue graficando todo. Febrero, de enero a febrero, abril, de enero a abril, mayo, agosto, vamos por ejemplo a noviembre, pues de enero a noviembre. Vamos a quitar el filtro y vemos cómo se grafica todo. Pero si se dan cuenta, nosotros estamos tirando de la segmentación de datos. Es decir, que estamos haciendo cálculos en Excel sin tener nada que ver con una tabla dinámica, solo estamos usando el valor que filtramos que aparece en esta celda para conseguir los meses y los totales. Y a partir de esos totales es donde hemos creado el gráfico. Claro, ese valor que aparece aquí, ¿de dónde proviene? Pues de la segmentación de datos. Entonces estamos usando la segmentación de datos de la tabla dinámica para poder hacer nuestro ejercicio de forma dinámica.